En esta ocasión vamos a estar hablando de las analogías del estado mental. ¿Y a qué me refiero yo con analogía? Pues la analogía no es más que la comparación que nosotros podemos realizar, la comparación o la relación que nosotros podemos hacer entre varias cosas, entre razones o conceptos. A eso hace referencia la analogía. La analogía. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto. Cuando el paciente tiene una inteligencia media, dice, las respuestas que da son correctas. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros aquí podemos mencionar, chicos, que, por ejemplo, la inteligencia media a mí me está hablando ahí sobre un coeficiente intelectual que nosotros podemos decir que en promedio está normal. El coeficiente intelectual podemos nosotros mencionar ahí que podría estar en un promedio normal de un 90 a 109, por ejemplo. Entonces, si el paciente a usted le responde lo que usted quiere correctamente, quiere decir que él cuenta con una inteligencia media, que él está apto en este caso para responderle a usted lo que usted requiere en este momento. Si hay incapacidad para describir similitudes o diferencias, puede ser una indicativa de una lesión del hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral, chicos, es el que designa, podríamos decir nosotros acá, es el que designa cada una de las estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Entonces, si el hemisferio cerebral dominante está fallando, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta cuando el paciente tiene esa incapacidad para describir lo que usted le está solicitando en ese momento. Si hablamos nosotros acá de el razonamiento abstracto, cuando nosotros nos referimos, chicos, a algo abstracto, al razonamiento abstracto, quiere decir que es un proceso. Podremos nosotros mencionar ahí que es un proceso que hace posible que una persona resuelva problemas de tipo lógico. Por eso me menciona acá, vean, dice razonamiento abstracto. Pídale al paciente que explique el significado de una fábula, un proverbio o una metáfora. Entonces, si yo le solicito a usted, por ejemplo, en este caso, yo le solicito aquí a alguno de ustedes que me diga qué comprende con esta con este pequeño ejemplo aquí. Más vale prevenir que curar. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué significado le dan ustedes a esto? Más vale prevenir que curar. Podría ser que tal vez que si tenemos algún síntoma de alguna enfermedad, ir a chequearnos para que después no sea grave. Más o menos tenemos una idea. ¿Alguien más? Significa que vos, aunque no estés enfermo, Ajá. Mileni, ¿me levanta ahí la manita? No, sí, yo puede hace rato, sí. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿O alguno de los otros ejemplos? Más vale pájaro en vano que 100 volando. O piedra que rueda no cría moho. Alguien que me dé su punto de vista. ¿Qué significa para usted alguna de estas tres variantes? Se habla de más vale prevenir que curar, es que no hacer cosas que después a la larga tengan consecuencias. Muy bien, podría ser, así lo entiende Andy, perfecto. Yo les puedo mencionar aquí, chicos, por ejemplo, en esta que dice más vale prevenir
que curar. Podemos tomar en cuenta lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? De nuestras vidas, lo del coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo podríamos nosotros dar un ejemplo de ello acá? Pues que dice, más vale prevenir que curar. Entonces, si yo quiero prevenir esta enfermedad, lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Hablando del coronavirus, pongámoslo ahí de ejemplo. Voy a prevenirlo utilizando ¿qué? Mi mascarilla. Lo voy a prevenir utilizando mi gel, mi alcohol, y más vale prevenir y que no me dé o que no me contagie de coronavirus que luego querer curarme en un hospital administrándome medicación y estando pues hospitalizada ahí aislada. Entonces, este razonamiento abstracto, si se da cuenta, son cuestiones sencillas, pero que a usted como personal de salud le van a servir mucho al momento de realizar esta acción que yo acabo de hacer con ustedes con un paciente, ya que usted se va a dar cuenta si él tiene el razonamiento abstracto, ¿verdad? Si él es capaz o si es posible que él tenga ese proceso en el que la persona resuelve problemas de tipo lógico. Cálculo aritmético. También podemos nosotros hacer uso del cálculo aritmético para que el paciente pues ponga a trabajar su mente. Aquí dice, entonces, pídale al paciente que resuelva una sencilla operación aritmética sin lápiz ni papel. Esto debe llevarlo a cabo en la mente. ¿Qué tipo de cálculo aritmético creen ustedes que podrían ustedes pedirle al paciente que realizara para determinar ahí algún tipo de anomalía o situación? Ahí dice una operación aritmética sencilla, que él la pudiera resolver. Tal vez una simple suma. Muy bien, podría ser una suma, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos pedir, mire, don Juanito, súmele a 50, súmele 8, ¿verdad? ¿Cuál es el total? Y podemos continuar así, diciéndole, bueno, 50 a 58, él me va a decir, ya lo hice, señor, ya sumé, 50 más 8 son 58. Y entonces usted viene y le puede decir, y ahora súmele otros 8, y así sucesivamente hasta que usted tenga la certeza de que esta persona está respondiendo o su mente está trabajando de esta manera. Los cálculos que nosotros les pedimos que realicen, el cálculo aritmético, en este caso, que nosotros le podemos pedir a nuestro paciente que realice, deben completarse con los errores menores que pudieran, ¿va? Por ejemplo, deben ser pocos los errores que nosotros podamos captar en este cálculo aritmético para poder descartar algún tipo de problema mental en este caso. Y deben ser realizados, fíjense chicos, en un minuto. Por ejemplo, esta suma sencilla que yo les indicaba hace rato, el paciente, si está en un estado, por ejemplo, tiene una inteligencia media de la que hablábamos anteriormente, debe responderles a ustedes en un minuto como máximo, ¿verdad? Para que nosotros podamos decir, bueno, sí, don Juanito tiene una inteligencia media, me respondió en el lapso de un minuto. También puede haber una deficiencia en las habilidades aritméticas de los pacientes y estas pueden estar asociadas, aquí ya nosotros las asociamos a depresión, podría ser, o algún tipo de enfermedad cerebral, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta todas estas pequeñas variantes de las cuales ustedes pueden ayudarse o apoyarse para llegar a un diagnóstico en este caso. Capacidad de escritura. Pídale al paciente que escriba su nombre y dirección o una frase dictada por usted mismo. Acá, cuando nosotros le pedimos al paciente que escriba, ¿qué creen ustedes que podemos identificar nosotros? Bueno, yo le pido aquí, por favor, aquí a la señora Kelmi que escriba y viene Candelaria y me empieza a dictar un párrafo y yo lo escribo. Yo lo escribí.
Ahora yo se lo doy a ella y ella empieza a identificar algo ahí. ¿Qué creen ustedes que podrían identificar en un párrafo que su paciente escriba y donde usted pueda decir, ah, bueno, aquí puede haber algún problema con mi paciente? ¿Qué podría ser? Tal vez que escriba cosas ilógicas o que lo escriba mal. Muy bien, podría escribir algo ilógico o estuviera mal escrito. Por ejemplo, la omisión de alguna palabra de las que usted le dictó. Quizás viene Candelaria y a mí me dictó, señor Kelmi, por favor, escriba lo siguiente: más vale prevenir que curar, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y vine yo y solo escribí, vale prevenir que curar, y quizás solo escribí, vale más pájaro en mano que volando. Yo omití palabras de las que ella me dictó, ¿sí? Yo omití palabras, pero también puede pasar otra situación ahí, chicos. También puede ser que nuestro pacientito, cuando nosotros le dictamos ese pequeño párrafo, quizás no omita palabras, pero él va a adicionar letras a las palabras. No sé si me explico con esto. Pero, por ejemplo, usted le dictó lo mismo: más vale prevenir que curar, más vale pájaro en mano que 100 volando. Quizás el paciente escribió, más vale prevenirse que curarse, por ejemplo. Él escribió o adicionó letras que usted en ningún momento le dictó. Entonces, ahí nosotros vamos a determinar también que hay un problema con nuestro paciente en este caso. La capacidad de escritura de nuestro paciente pues es deficiente. Aquí también vamos a mencionar nosotros, por ejemplo, que podemos pedirle al paciente que dibuje figuras geométricas sencillas. Si usted le pide que dibuje un triángulo, por ejemplo, y el paciente no lo hace como usted lo solicitó, sino que él realiza otro tipo de acción ahí, también le da pie a usted a pensar, ¿verdad?, de que el paciente pues está padeciendo alguna anomalía ahí en el estado mental del mismo. También hay una variante aquí en nuestros pacientes o en las analogías del estado mental, en este caso, la ejecución de habilidades motoras. Cuando nosotros hablamos de la ejecución de habilidades motoras, entonces estamos hablando de lo que el paciente pueda o no pueda realizar. Por ejemplo, aquí me dice, si la paciente es mujer, usted le puede pedir que se pinte los labios, ¿sí? O independientemente de quién sea. Por ejemplo, ahí me dice también el ejemplo que se peine el cabello con un cepillo. Al momento de que usted le pide esto a sus pacientes en la ejecución de habilidades motoras, lo que nosotros vamos a buscar es lo siguiente: la paciente o el paciente en este caso captó, le entendió lo que usted le está pidiendo que quiere que haga. Pero ahí hay algo muy importante. Hay una palabrita para describir esto y es la apraxia. La apraxia significa, chicos, que usted le dijo al pacientito qué era lo que necesitaba que realizara. En este caso le pudimos haber dicho ahí a Andy, Andy, por favor, agarre este cepillo y se peina el pelo. Muy bien, Andy me comprendió, Andy sabe qué es lo que va a hacer, pero él no puede convertir la intención que él tiene de peinarse con la acción, ¿sí? O sea, él le comprendió, pero es incapaz de convertir la intención de peinarse el pelo a la acción, ¿sí? Él tiene toda la intención, pero no la puede convertir. Él tiene la intención, él lo está pensando, él lo sabe, sabe qué es lo que tiene que hacer, qué fue lo que le pidieron, pero no puede convertir esa intención que tiene en acción. En este caso sería cepillarse el cabello. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí con este apartado, chicos? Sí, señor. Gracias. La memoria inmediata o el aprendizaje dice que se valoran pidiendo al paciente que escuche y después repita una frase o una serie de números.
Generalmente en esto, chicos, en la memoria inmediata lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros podemos repetirle al paciente de 5 a 8 números, por ejemplo, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. También algo que nos puede funcionar muy bien es lo siguiente. Por ejemplo, yo le coloco así a mi pacientito objetos. Por ejemplo, objetos, acá. Y yo le hago ver al paciente que después de un ratito yo le voy a preguntar sobre ellos. Por favor, don Juanito, fíjese bien en los objetos que yo le estoy poniendo acá enfrente, porque después le voy a preguntar acerca de ellos. Luego nosotros podemos continuar, ¿verdad? Preguntando algunos otros aspectos y entonces, luego tal vez de unos 10 minutos, usted viene y le vuelve a preguntar a don Juanito. Por ejemplo, en este caso, supongamos que pasaron los 10 minutos, ustedes vieron los objetos que yo coloqué en mi pantalla, ahora quiero que me diga qué objetos fueron los que yo le coloqué enfrente. ¿Qué objetos vieron? Un lapicero. Ajá. Tengo toda una clase, chicos, y les enseñé los objetos. ¿Cuáles fueron? Menciónenme los nombres. Una jeringa, un alcohol, Ajá. un lapicero. Muy bien. Entonces, esto también es indicativo de que la memoria inmediata está en un estado normal, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a los 10 minutos de que yo les mostré a ustedes los objetos, yo les pregunté y su memoria todavía tenía ahí lo que había visto, ¿verdad? Guardó esa imagen y pudieron responderme. La capacidad de juicio dice que determine las aptitudes del paciente para el discernimiento y el razonamiento. Cuando hablamos de esto, pues es el proceso, ¿verdad?, que tiene una persona o lo que hace posible, en este caso, que una persona resuelva problemas de tipo lógico, ¿verdad? El razonamiento, eso lo habíamos hablado. Y también en este caso, chicos, ustedes van a poder darse cuenta si el paciente tiene un déficit cognitivo. También el déficit cognitivo quiere decir que al momento de que usted está hablando con él o le pregunta algo, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta ahí de que tiene dificultad para concentrarse y para poner atención. Eso es un déficit cognitivo. Cuando tiene déficit cognitivo, quiere decir pues que que tiene dificultades de concentración y de atención. Capacidades de habla y de lenguaje. Aquí usted se va a dar cuenta de cómo es que el paciente habla y qué tipo de lenguaje utiliza. Por ejemplo, si habla suave o utiliza un volumen de voz, un tono de voz alto y cuestiones de esta magnitud. También nosotros podemos ver aquí si la voz del paciente es clara, es fuerte, titubea al hablar y también vamos a poder determinar nosotros la calidad de la voz del paciente, cómo él habla con normalidad o habla tal vez con algún tipo de dificultad, ¿verdad? Usted puede determinar también ahí si muestra dificultades para comunicarse durante la recopilación de los datos de la historia clínica, dice ahí, y debe llevarse a cabo una evaluación de aptitudes para la comunicación, tanto receptiva como expresiva. Receptiva es cómo él recibe o cómo él percibe lo que usted le está indicando y cómo se expresa. Todo esto tiene mucho que ver, chicos, con el estado mental de nuestros pacientes en este caso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tomar muy en cuenta cómo él habla